Hermanos, buenas noches, bienvenidos todos los que ya están, Dios les bendiga a todos y que esta noche podamos deleitarnos en la reflexión de la palabra de Dios que tendremos. Me da alegría que puedan estar aquí y esperamos en Dios que esta enseñanza tan linda que la iglesia tiene pueda ser de gran bendición en nuestra preparación para el reino de los cielos. Así que esta noche vamos a dar continuidad a lo que hemos venido hablando durante estos ya 3 temas. Este sería el tercero ya. El primero, hicimos el planteamiento, ¿verdad? ¿Por qué fue necesario que Dios pusiera un santuario? Y dimos 3 razones. ¿Alguien las recuerda, las 3 razones por qué Dios estableció el santuario? ¿Para qué, perdón? Para dar una evidencia tangible, sí. Pero lo habíamos presentado en algunas frases. La primera frase la da Dios mismo en Éxodo 25, cuando dice el texto en el verso 9, y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Es el versículo 8. Sí, hermano Joey, gracias. Hubo una segunda razón. Dijimos que porque Él quería cuidar. Él quería cuidar que la enseñanza que Él pretendía dar, que se adquiriera en cuanto al plan de salvación, no se pervirtiera. Así que eso fue algo que también dijimos. Y la tercera razón es porque Él quería dar o proveer evidencias y información adicional sobre lo que es el plan de salvación. Son las 3 razones por las cuales Dios nos dio el santuario. ¿Y qué enseñaba el santuario? ¿Alguien recordará? 3 cosas enseña el santuario. Todo lo que sucede en el santuario son 3 cosas las que se resumen. ¿Sí? Que el pecado cuesta. ¿Sí? Número 2. ¿Perdón? Que causa muerte. Muy bien, gracias, pastor. Y número 3, que Dios había hecho provisión. Son las 3. Ya tenía el plan hecho. Según Apocalipsis 13:8, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había planeado que Cristo fuera el Cordero inmolado. Así que, bueno, y ayer veíamos un poquito acerca del mobiliario, ¿verdad? Lo que realmente simbolizan, y dijimos que el Antiguo Testamento no nos da mucha información sobre los sacrificios y su significado, pero que gracias a Dios tenemos el Nuevo Testamento que nos da amplitud de conocimiento. Así que basado en ello, pues nosotros podemos ir entendiendo mejor el asunto del santuario. Sin embargo, no es tan simple todo. Como iglesia hemos creído que existe un santuario celestial. ¿Estamos de acuerdo? El martes, si Dios permite, estaríamos dialogando sobre lo que es el santuario celestial, qué es lo que nosotros creemos y cómo es que lo vemos y lo entendemos. Sin embargo, esta noche me gustaría que platicáramos acerca de un aspecto relevante que también vale la pena que nosotros lo consideremos para que quede bien fundamentado por qué nosotros lo entendemos de la forma que lo entendemos. ¿Les parece? Y para ello vamos a abrir la palabra de Dios de nuevo, ahora en Éxodo 25:9. ¿Sí? Voy a citar 2 pensamientos de la Biblia. Éxodo 25:9. Voy a leer el 8 y 9 para que le podamos dar sentido al versículo 9. Y harán un santuario para mí, dijo Dios, y habitaré en medio de ellos. Esa indicación se la dio a Moisés. Conforme, ahora le dice a Moisés, conforme, es decir, lo vas a hacer conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Cómo lo iba a hacer Moisés? Conforme al diseño que Dios le iba a mostrar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero en el versículo 40 le queda claro cómo Dios se lo mostró. Y dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Saben, este asunto del modelo nos hace generar algunas preguntas. Algunas personas consideran que el modelo significa que
En el cielo hay un santuario con las figuras exactamente iguales como las presenta la Biblia, como fue en el tiempo de Israel. Algunos lo piensan así. Y la razón es por la expresión, el modelo, es decir, se tiene el pensamiento de que Moisés miró, ¿sí?, el santuario celestial y sobre ello prefiguró, o sobre ello ya diseñó y se estableció. ¿Estamos juntos? Así que ese es uno de los pensamientos que nosotros como adventistas tenemos o hemos llegado a tener. Sin embargo, vamos a ver la palabra modelo, es decir, la palabra del versículo 40. ¿Cómo es que podamos entenderla de alguna forma? Y para ello, recordemos, Dios mandó a Moisés que le construyera un santuario de acuerdo al modelo. La palabra hebrea para modelo es la palabra tabnit. Y Dios le dice, el que había visto en el Sinaí. Parece simple, hermanos. Es decir, pues Moisés lo vio, tomó el diseño y fabricó. ¿Están conmigo? Parece así simple, ¿verdad? A simple vista. Saben, hay un escritor de nuestra iglesia, él elaboró una tesis, en 1981 presentó esta tesis, su nombre es Richard M. Davidson, y en esa tesis él hablaba sobre la tipología bíblica y examinó precisamente la palabra tabnit, es decir, la palabra que se traduce como modelo en Éxodo 25:40 en particular. Y uno de los análisis que hizo él es si esta palabra referenciaba que el modelo era un asunto vertical. ¿Sí? Es decir, se vio del cielo y se diseñó en la tierra. Él trató de ver si eso envolvía la palabra tabnit, o la palabra que se traduce como modelo. ¿Sí? Así que Davidson destacó 6 posibles interpretaciones. Voy a mencionar 5 de ellas. No las 6, ¿está bien? Estas son las posibilidades de entender Éxodo 9:40. La primera, Dios pudo haberle mostrado a Moisés un modelo en miniatura del santuario terrenal. Es decir, no precisamente vio el santuario celestial, sino que Dios, basado en el santuario celestial, le muestra un modelo, pero ya como debe ser hecho en la tierra. Así que, de alguna forma, esta manera también de entender la palabra tabnit no explica precisamente que Moisés pudo haber visto el santuario celestial. ¿Sí? Tampoco dice que no. ¿Sí me explico? No dice que lo vio, ni tampoco que no lo vio. Pero esta es una de las posibilidades que Richard M. Davidson presenta. Número 2, Dios pudo haberle mostrado un modelo en miniatura del santuario celestial. Es decir, sí vio el santuario celestial, pero en un diseño en miniatura. Esta es una posibilidad también. Así que en esta tesis que presentó Davidson en 1981, pues se encuentra este resumen. 3. Otra posibilidad es que Dios le mostró a Moisés el santuario celestial y entonces le dio un modelo en miniatura del mismo para construir el santuario terrenal. Aquí se genera la idea de que sí pudo haber visto Moisés el santuario celestial. ¿Vamos juntos? Pero son posibilidades de lo que la palabra tabnit en hebrea, la palabra hebrea tabnit, podría realmente decir en cuanto al modelo. Es decir, no es que se pueda mirar en automático que vio el diseño en el cielo, pudo haber sido que no. Es lo que él plantea. ¿Está conmigo? Pero también plantea que sí pudo haberlo visto. Otro, Dios le mostró el santuario celestial y quisiera el santuario terrenal según lo vio. Es decir, él solo vio el santuario celestial. ¿Ya lo viste? Sobre eso que viste, diseña. No es que le haya dado un diseño en miniatura, sino que sobre lo que Moisés vio, sobre eso
diseñó. ¿Vamos juntos? Otra posibilidad. Y la quinta, a Moisés no se le mostró el santuario celestial, más bien recibió un golpe de inspiración y lo que recordó le sirvió para construir el santuario terrenal. Esto es lo que dice Richard M. Davidson en su tesis. Pues hermanos, así que de pronto la palabra modelo no es tan, o la palabra tabnit que se traduce como modelo no es tan a lo mejor evidente, ¿verdad? De pensar que así como está en el cielo, así se estableció en la tierra. Yo creo que esto requiere un poco más de pensamiento. ¿Vamos juntos? Miren, vamos ahora a Hebreos capítulo 8, verso 5. Yo les dije ayer o antier, no recuerdo, bueno, ayer fue, no sé si en la mañana o en la noche, ya no lo recuerdo bien, pero ayer yo mencionaba que según el libro de Hebreos, que sin el libro de Hebreos habría sido muy complejo entender el tema del santuario. Por eso, gloria a Dios que Él nos permitió tener el libro de Hebreos. Y en Hebreos capítulo 8, en el versículo 5, la palabra de Dios dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hay tres palabras griegas que se involucran aquí y que van correlacionadas con modelo. La primera, hipodeigma. La palabra hipodeigma significa ejemplo, se puede traducir como ejemplo, se puede traducir como modelo, se puede traducir como patrón. Patrón no de jefe, ¿verdad? Sino patrón de la forma en que se van a seguir las cosas. ¿Vamos juntos? Pero esa palabra hipodeigma aquí en el verso 5 se tradujo como figura. Porque el autor de Hebreos eligió acompañar a la palabra que se traduciría como modelo, que es la palabra tipos. Esa palabra la acompañó con figura y con sombra. La palabra skia, la palabra griega skia, esa se puede traducir como sombra, que en este caso se tradujo como sombra, prefiguración. Amigos, la sombra genera una figura, sin embargo no se le puede ver los detalles, ¿verdad? Y la palabra tipos, ya dijimos, es patrón o modelo, son las formas en que se traduce. Y son las tres palabras que nosotros encontramos en Hebreos 8:5. Ahora, vayamos a verlo un poquito más el asunto de esta manera. En Hebreos 8:5 el autor explica que el sacerdocio levítico sirvió como figura, hipodeigma, y como sombra, skia, de las cosas celestiales conforme al tipos o modelo. Así que, hermanos, lo que sucedió con el sacerdocio levítico, ¿sí?, solo fue una figura, una sombra, un modelo de lo que está en el cielo. Pero para el autor de Hebreos, el término hebreo tabnit, usado en Éxodo 25:40, se equipara con la palabra griega tipos, modelo, en Hebreos 8:5. Y bien, hermanos, podría entonces concluirse, porque no tiene nada más relevante en este asunto, para entender por qué estas tres palabras. Creo que podría concluirse, ¿verdad? Esta es una forma de pensarlo, que hipodeigma y skia son palabras que en este caso
fueron usadas como sinónimos de la palabra modelo. ¿Sí? Fueron sinónimos. Las escogió el autor para poder como enfatizar, ¿verdad?, el modelo. Y una forma más amplia de explicarlo como figura, como sombra. Ahora, vamos a Hebreos, capítulo 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra, dice, de los bienes venideros. Es como que los bienes venideros nos hace pensar en lo celestial. ¿Estamos en lo mismo? ¿Sí? Cuando dice, porque la ley, hablando de los sacrificios, la ley de los sacrificios, porque de eso está hablando el versículo 1 del capítulo 10 de Hebreos, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, fíjese. Vuelvo al pensamiento, hermanos. Porque la ley de los sacrificios, ¿sí?, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí, hermanos, nos dice que son sombra de los bienes venideros, pero no son lo mismo, no son exactos, dice, de esas cosas venideras. Es decir, probablemente el diseño del santuario terrenal no es exactamente como el diseño del santuario celestial. Es decir, o podríamos pensarlo diferente. ¿Es posible que el santuario celestial incluya una mesa de los panes, solo que más grande quizás? ¿Es posible que el santuario celestial ofrezca un candelabro? ¿Es posible que el santuario celestial ofrezca un altar de incienso? Es posible. El hecho de que quizás, como dice aquí, fueron sombra, pero no la imagen misma de las cosas, quizás nos está tratando de enfocarnos en el aspecto más importante que Dios quiere que veamos del santuario. Vamos a continuar, hermanos. Déjeme mencionarle algo sobre el asunto del templo de Jerusalén, que fue construido posterior al tabernáculo. Ustedes recordarán que el tabernáculo se construyó primero, fue una tienda, pero una vez que ya se establecieron los israelitas en la tierra prometida, bueno, pues entonces ahora construyen un templo que ya no se iba a mover. Pues mire, déjeme mencionarle algo que viene en un libro que se llama El Santuario, del pastor Roy Adams. Los modernos descubrimientos arqueológicos hechos en el cercano oriente han sacado a la luz los restos de templos cananeos preisraelitas, muy similares a la forma básica y la estructura del plano de planta del tabernáculo del desierto y de su sucesor, el templo de Jerusalén. Es decir, en los templos cananeos también se encontró que había 3 secciones. Interesante, ¿no es cierto? Es decir, en los templos cananeos también se encontró, y existieron antes que Israel, se han encontrado similitudes
mismos diseños. Mismos diseños. Y hermanos, pensemos fuera de los cananeos. Veamos tan solo dentro de lo que la Biblia nos explica que era el sistema de adoración, el tabernáculo y el templo. Dejemos al lado el templo de Ezequías, que fue un templo en visión. Hablemos del tabernáculo y del templo de Jerusalén. Vamos a ver algunas disimilitudes. ¿Está bien? Por ejemplo, el templo de Jerusalén tenía por lo menos 2 atrios, pero el tabernáculo solo 1. Pero sucedían los mismos rituales, la misma ceremonia, el mismo principio de enseñanza sobre el sistema sacrificial. ¿Está conmigo? ¿Está de acuerdo? Pero el diseño del tabernáculo y el templo no eran idénticos. Eso significa que tal vez sea que Moisés lo vio el santuario celestial o no lo haya visto, porque eso no queda claro, es especificado en la palabra de Dios. Hay algo que nosotros sí creemos, que existe un santuario celestial. Pero aquí el punto es el diseño. ¿Es idéntico el diseño del cielo con el tabernáculo que hizo Moisés? Pues hay variante. Porque David, el rey David, él vio, a él también le fue mostrado cómo habría de construirse el templo. Y él le dio las instrucciones específicas a su hijo Salomón sobre ello. Por ejemplo, hermanos, eso lo podemos leer en Segundo de Reyes 2:15, en Segundo de Reyes 23:12, en Segundo Libro de Crónicas 4:9, en el primero libro de Reyes 6:36, en el libro del profeta Jeremías 36:10 o en el libro de Éxodo 27:9. Una diferencia entre el tabernáculo y el templo era que el templo tenía ¿cuántos al menos atrios? 2. Leamos un texto. Primero, Segundo de Reyes, vamos a leer el libro Segundo de Reyes. En el capítulo 21, en el verso 5, dice la palabra de Dios: y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Bueno, ¿cuántos atrios tenía al menos el templo de Jerusalén? 2. ¿Y el tabernáculo tenía cuántos atrios? 1. Pero el hecho de que uno tenía 2 y el otro tenía 1 no cambia en nada el criterio o los principios didácticos, como decíamos, de lo que Dios quiere que nosotros sepamos en cuanto al plan de salvación. ¿Está conmigo? Otra disimilitud. El tabernáculo tenía una entrada, el templo de Jerusalén tenía 6. Por eso siempre lo vamos a leer en plural, las puertas del templo. Porque tenía 6 entradas. Una de ellas se llamaba La Hermosa, ¿se acuerdan? Donde estaba aquel paralítico según Hechos 3. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Pues bueno, el templo tenía más entradas que el tabernáculo. Pero el principio de lo que esto significa, de lo que Dios quiere que veamos proféticamente en lo que Él diseñó como el plan de salvación, no cambia. Seguía lo mismo. Otro asunto, según, eso que he mencionado lo podemos confirmar en un texto, Segundo de Crónicas 4:9. El tabernáculo era una tienda móvil, el templo no. Ya lo explicamos, ¿verdad? Porque, ya se habían establecido, se construyó. Es como aquí, aquí en Estados Unidos sí sé que de pronto se llevan las casas, las levantan algunas. Pero, no, aquel no era un edificio que se podía transportar. El tabernáculo sí, eran diferentes en ese aspecto. Sin embargo, lo que sucedía seguía siendo el mismo principio de la enseñanza.
Bueno, esto lo vemos primero de Reyes 36 o el profeta Jeremías 36:10. El tabernáculo contenía un candelabro y una mesa de panes, se acordará de ello, ¿verdad? Pero el templo tenía 10 candelabros y tenía 10 mesas de los panes. Eso lo podemos leer en Primero de Crónicas 9:18 y en Jeremías 26:10. Disimilitudes, ¿sí? Otro asunto importante al respecto, ¿sí?, es que sí tenían similitudes. Y creo que eso es lo que nosotros debemos considerar. 1, estaban orientados hacia el este. En relación al templo de Jerusalén no es así como tan específico, pero por la forma en que menciona que se encuentran algunos de sus mobiliarios, se entiende que es así. Además, contenía las divisiones básicas. Tenían atrio, tenían lugar santo y tenían lugar santísimo. Eso no cambió. Porque ayer mencionábamos algo sobre la importancia de esta división. El atrio representaba el plan de salvación en el contexto de que era necesaria expiación. Es decir, la muerte para la liberación de la culpa. Pero la otra sección, la otra división, ¿sí?, tenía que ver con el aspecto de la intercesión en el plan de salvación. Y la última sección, el lugar santísimo, tenía que ver con el juicio de Dios. Vamos juntos hasta aquí, hermanos. Ahora, en eso sí eran similares el templo y el tabernáculo. Por eso podríamos pensar que existe la posibilidad de que no eran exactamente iguales, o que en el santuario celestial vamos a encontrar una sola puerta, o que vamos a encontrar una sola mesa de panes, o un candelabro. No se explica. Y el hecho de que no se explica podría, para aquellas mentes que son demasiado profundas, ¿verdad?, podría ser bastante atractivo tratar de pensar, bueno, ¿cómo deba ser? Hablando de los asuntos en los libros que escribió Elena de White, en diferentes de ellos, hablando sobre sobre el tema de lo que va a haber en el cielo o no va a haber, cuando se pregunta si va a haber matrimonios, dice, la Biblia es clara, dice que no, pero algunos preguntan si nacerán niños o no allá en el reino de los cielos, y dice que especular sobre asuntos en los que Dios guardó silencio no es parte de la profecía más segura. Así que no hemos sido llamados a especular, hermanos. La Iglesia Adventista ha tenido un principio tomado de Martín Lutero cuando decía sola escritura. El principio es: un escrito está. ¿Está conmigo? Así que no podemos decir que sí era idéntico y no podemos decir que no era idéntico. Pero sí podemos decir que hay un santuario celestial y podemos decir que hubo un santuario terrenal que mencionó, figuró, presentó el plan de salvación, que al fin y al cabo era el punto más importante. Otra cosa, hermanos, el equipo básico y el mobiliario eran los mismos. Así que surge una pregunta, hermanos. Y en cuanto a los templos cananeos, ¿por qué? En cuanto a los templos cananeos, ¿por qué eran iguales? Y eso, hermanos, puede ayudarnos a sentir confort en el hecho de que lo más relevante son los principios que enseña el santuario. ¿Por qué, hermanos? Piensen esto. Imagínense que nosotros viviéramos, no nosotros, pero la humanidad todavía
pasara en esta tierra de pecado, de violencia, de maldad, de tristeza, de miseria, todavía otros 2000 años más. Y que los arqueólogos 2000 años más adelante de este tiempo empiezan a desenterrar los templos cristianos, los templos musulmanes, los templos budistas. ¿Y qué cree? Van a encontrar similitudes. ¿Sí? ¿Por qué van a encontrar similitudes? Porque son los principios básicos que se han encontrado en la adoración. Una sala donde se va a adorar. Y entonces van a decir, los templos de los cristianos y los templos de los musulmanes y los templos de los budistas, pues eran lo mismo. Eso es lo que van a decir, ¿no? ¿No van a decirle? Y nosotros pensamos, ¿por qué el diseño de los cananeos era igual que el diseño del tabernáculo? Porque tal vez el punto no es el diseño. Porque sería un error para los arqueólogos de ese tiempo pensar que por la similitud en el diseño de estos templos, el entendimiento teológico es el mismo. Y no es cierto. ¿Se da cuenta? Así que el hecho de que los templos cananeos tengan ciertas similitudes con el santuario terrenal como Dios lo reveló, no dice nada realmente. Solo que ellos también adoraban a sus dioses. El punto es que la teología que Dios presenta en el diseño del tabernáculo es sumamente distinta de los cananeos. ¿Está conmigo? Porque lo que ha importado es lo que Dios quiso decirle a su pueblo Israel. Y en ese diseño, hermanos, siempre hablaremos en 3 cosas. ¿Está bien? La primera, 3 aspectos. El pecado cuesta. Eso enseñaba. El pecado cuesta. El pecado causa muerte, pero Dios hizo provisión. Otras 3 asuntos sobre esto, las 3 razones de por qué Dios elaboró el santuario. Porque Dios quería que el pueblo supiera que Él estaba allí con ellos, habitando con ellos, morando con ellos. Dios se estableció. Y aunque ahí estaba, dijimos, a causa del pecado, era inaccesible. Por eso estaban los levitas resguardando básicamente el tabernáculo. ¿Sí? Pero también porque Dios estaba cuidando justamente eso, que la teología no se revolviera con todos los pensamientos paganos por la mucha idolatría que rodeaba a su pueblo. Y número 3, Dios quería que vislumbráramos, quería proveernos de una visión sobre el plan de salvación y darnos asuntos adicionales que hoy los interpretamos y esta semana pretendemos adentrarnos en ellos. ¿Sí? Y esta noche, hermanos, nos damos cuenta que el asunto del modelo, aunque no precisamente nos pueda aclarar que el santuario celestial sea idéntico al tabernáculo, porque ni siquiera el templo y el tabernáculo fueron idénticos, los principios del plan de salvación siguen siendo los mismos. La enseñanza no ha cambiado. Y creo que nosotros no debiésemos perturbarnos ni desviarnos de este aspecto. Me era importante decirlo esta noche para poder ahora continuar con lo que viene. ¿Les parece? Y uno de esos aspectos es entender que existe un santuario celestial. Así que si Dios lo permite, el martes platicaremos acerca del santuario celestial. Pero esta noche, hermanos, que podamos mantener la fe y la confianza de que Dios, desde lo alto, mantiene una línea,
un plan de salvación del cual no nos ha ocultado nada. El que tiene oídos, oiga. Y que esto sea para gloria de Dios y para nuestra salvación. Que el Señor nos bendiga esta noche. ¿Les parece, hermanos, si puestos en pie, podamos juntos entonar el himno que hemos estado cantando, 434, y con este estaremos dando cierre a nuestra reunión de esta noche? El cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol. Pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da. Podamos decirle al Señor que Él es todo para nosotros. Vamos a orar, hermanos, y a darle gracias a Dios por habernos permitido estar aquí. Querido Padre y Dios, queremos alabar tu santo nombre porque nos has permitido reunirnos. Gracias, Señor, porque hemos podido entender que la enseñanza no cambia. No importa que el diseño del tabernáculo, del templo de Jerusalén, o incluso el templo que presenta Ezequiel tengan variantes, no así el contenido de tu salvación. Porque sabemos que Cristo vino a morir, porque sabemos que intercede por nosotros y porque sabemos que un día se eliminará el pecado de este mundo. Y Señor, por eso esta noche queremos rogarte que nuestra fe en nuestras creencias pueda ser
más fuerte. Permite, oh Padre, que no solo podamos aprender, sino podamos experimentar también. Y también podamos llevar con otros nuestra experiencia. Señor, santifícanos, que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Y aunque mañana no estaremos reunidos aquí, Señor, ayúdanos a mantenernos en comunión contigo. Y que el martes, al abrir tu palabra, sigamos deleitándonos en ella. Cuídanos pues, llévanos con bien a nuestros destinos. Lo pedimos todo con humildad en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos el martes entonces, 7:15. Queridos hermanos, les damos las gracias por estar con nosotros por la radio Tuner Radio, el último mensaje, y por MixLR, el último mensaje. También les damos las gracias por estar en comunicación con nosotros en YouTube, el último mensaje TV, y también por Facebook Live. Les damos las gracias y les pedimos que compartan con sus amigos, con sus hermanos, sus parientes. Sabemos que a ellos les va a interesar este tema. Y como les digo, la página oficial www.elultimomensaje.org. Nuevamente la página oficial, tenemos mucho material ahí, si lo quiere compartir, si quiere algún tema en especial que encuentren ahí, solamente nos puede hablar el 972-793-4733. Puede dejar un mensaje o nos puede mandar un mensaje. Como le digo, la página oficial es www.elultimomensaje.org. Muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que este tema les haya interesado y les sirva para algo. Bueno, y como hoy, como todas las noches, tenemos un hermano invitado que él nos va a platicar un poco de su experiencia con Dios y nos va a platicar un poco de él. Hermano. Buenas noches, hermano, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Primero que nada, ¿cuál es su nombre completo? Mi nombre es César Maldonado. ¿Qué nos puede, hace cuánto tiempo que usted es bautizado, hermano? No recuerdo exactamente la cantidad de años, pero sí me acuerdo, el año fue 1987, con la gracia de Dios. ¿Podría decir 20, 30 años? Más o menos, por unos 30 años más o menos, 30 años más o menos. ¿Y qué experiencia ha tenido, qué encuentro ha tenido con Dios en estos últimos 30 años? Creo que hemos encontrado, la verdad, una gran bendición, ser bendecido grandemente en la manera como Dios ha instruido a su pueblo y cómo Dios ha establecido el autor principal de la iglesia en la manera como Él quiere que lo adoremos. Y yo creo que ha sido una gran bendición para mí y especialmente porque para mi familia también. Amén, hermano. Para mi familia. Así que puedo decir gracias, gloria a Dios, porque tenemos un Dios que en realidad hasta el día de hoy nos ha cuidado y nos ha protegido, la verdad. Amén. Hermano, un testimonio que quiera compartir con las personas que nos están viendo, hermanos, amigos, un testimonio que usted quiera compartir con ellos. La verdad que no puedo decir exactamente la fecha, pero fue hace un par de años. Tuve el privilegio de visitar una cárcel y empezamos entonces a llevar ciertos alimentos a la cárcel. Nos conectamos con el principal de la cárcel y fue interesante porque se abrieron las puertas, empezamos llevándoles frutas, etcétera, y nos permitieron llevar ellos. Y con el tiempo pues fuimos realizando cierta comunicación, contactos con miembros de que estaban en la prisión. Amén, hermano. Y los abrieron las puertas para poder compartir con ellos el estudio de la palabra de Dios a través del folleto que estudiamos la fe de Jesús. Y fue transcurriendo el tiempo, los fines de semana que nosotros acudíamos a la cárcel. Pero se terminaron las clases de la fe de Jesús. Y platicando con el comandante de allí, por cierto, de la cárcel, pues algunos de los compañeros que estaban allí dentro de la cárcel, había algunas las razones por las cuales estaban dentro de la cárcel, algunos los decían, pues yo tomé algo que no era mío y por esa razón estoy aquí. Pero terminamos la fe de Jesús y Dios tocó sus corazones y ellos entregaron su vida al Señor. Lo maravilloso de esto es que cómo Dios utiliza en la manera por la cual puede llegar una persona a los pies de Jesús. Amén. Y los permitieron tomar en la camioneta que nosotros y llegamos ahí con el resto de los hermanos
Y ellos vinieron entonces y 2 de ellos tomaron la decisión de bautizar jóvenes. Amén, gloria a Dios. Tomaron su decisión y dentro de ellos pues dijeron, bueno, ya tomamos la decisión, ¿qué hacemos ahora? Hay que llevarlo, hay que bautizarlos, pero aquí no hay un bautisterio en la cárcel, ¿no? Exacto. Y entonces el teniente nos dijo, bueno, dice, lo que podemos hacer es que vamos a llevar, dijo, van a salir con ustedes 4 soldados, 4 elementos de ahí de la cárcel. Y nosotros pensamos, pero ¿cómo van a salir ellos? Bueno, salieron los dos jóvenes ahí, y uno de 20 y el otro de 21 años. Y ellos venían hacia adelante y atrás de ellos venían los 4 policías que los venían persiguiendo. Y ahora dicen, no, ¿dónde está su camioneta? Vamos a llevarlo, no lo vamos a hinchachar porque es suficientes oficiales los que van para que los lleven al río de allí de esa ciudad. Fuimos al río y junto con los policías y ahí fueron bautizados. Así que Amén. el oficial dijo, no, bueno, aquí no hay bautisterio, yo sé que ellos tienen que bautizarse, llévenlos al río del pueblo. Amén. Y para honra y gloria de Dios, fuimos allí, no fueron bautizados con sus esposados de sus Exacto. manos, sino que libremente los bautizaron, el pastor los bautizó y nuevamente regresamos a la cárcel, ya entregado, habían rendido su vida al Señor. Amén. Me imagino que con gran alegría ellos regresaron a la cárcel para pagar lo que debían. Ya no era porque lo debían, sino ya alegremente porque habían aceptado a Cristo. Y ya el Señor los había hecho prácticamente libres. Y lo maravilloso de todo esto, que un par de semanas después, estos jóvenes salieron libres de la cárcel. Amén. Son las maravillas que Dios hace a través de su Espíritu Santo que Amén. nos Amén. muestra que estamos en pecado y que si nosotros aceptamos a Cristo Jesús somos libres. Somos libres en Cristo Jesús. Exacto. Somos Hermano, libres. ¿algún consejo que usted le gustaría darle a las personas que nos están viendo? Que vengamos a Jesús tal como somos. Él nos recibe. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados del Señor, y os haré descansar. Amén. Así que vengamos a Jesús de la manera como su servidor una vez entregó su vida al Señor. Amén, hermano. La entregué de la manera como Él quería que yo fuera. Fui con mis trapos sucios desde mi cabeza hasta los plantas de mis pies. Y el Señor hizo una obra en mi vida. Así que Él Amén. cambió mi vida, transformó. Así que no tenga miedo de venir a Jesús. Ven a Jesús y Él está dispuesto, está con sus brazos abiertos para recibirte tal como eres. Amén. Hermano, nos gustaría que si nos podría mandar un mensaje a todos los que nos están viendo por el último mensaje TV por YouTube y por los que nos están escuchando por la radio. Estos son unos de los medios por los cuales nosotros tenemos accesible a poder escuchar la palabra de Dios a través de las redes sociales. Así que los invitamos a que ustedes puedan entrar por YouTube, por la televisión, por internet. Únanse a ellos y van a escuchar y se van a dar cuenta de las grandes cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Van a ser grandemente bendecidos, tú, tu familia, tus amigos, etcétera, serán grandemente bendecidos. Así que les invitamos para que puedes tomar tu teléfono, entra a la página de internet y entra a la programa de la televisión para que puedas escuchar estos maravillosos mensajes. ¿Y el saludo, hermano? Y un saludo para cada uno de ustedes ahí donde nos están escuchando. Estaremos durante toda esta semana transmitiendo, escuchando estos temas, escuchando estos temas del santuario con el pastor Héctor. Así que no se pierdan. Escuchen estos programas en su casa, en su carro, se van conduciendo, si están en casa, en el trabajo, escúchenos ahí. Así que les hacemos cordialmente una invitación para que nos sigan sintonizando a través de las redes sociales y será de gran bendición para cada uno de ustedes. Ya que los invitó, hermano, ¿nos podría dar la dirección de la iglesia donde estamos ahorita? Bueno, estamos en la iglesia de Roca de Salvación, un nombre precioso porque Cristo es la roca de salvación, y está localizada aquí en la ciudad de Colony, aquí en la ciudad de Frisco. Así que pueden entonces visitar allí ese lugar, y esta es la dirección 4809 Sur. 4809 de Colony, 40, de Colony Sur. Así que pueden visitarlos allí, pueden entrar a la página y pueden buscar a Iglesia Adventista de Colony y fácilmente pueden llegar aquí a la iglesia. Gracias, hermano, que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Por compartirnos su testimonio. Muchísimas gracias. Espero que las personas que nos estén escuchando Claro les que sirva. sí, claro que sí. Gracias, hermano. Gracias.
Nuevamente, muchísimas gracias. Estamos nuevamente, como les decimos, vamos a estar en la Iglesia Central en Ohio. El tema es el maravilloso mundo de la Biblia con el pastor Roberto Pinto. Empieza la campaña del 12 al 19 a las 7:30. La dirección es 1226 Sadie Lane Road, Columbus, Ohio. Si tienen alguna pregunta o algo que ustedes quieran saber, pueden llamar al 972-793-4733. Y nuevamente les damos las gracias por estar con nosotros y los esperamos mañana, lunes estamos libres. Desafortunadamente así es, pero el martes los esperamos y se pueden comunicar con nosotros a través del www.elultimomensaje.org o simple y sencillamente nos pueden mandar un texto o nos puede llamar al 972-793-4733 si necesitan alguna información o si quieren algún tema en especial que nosotros lo tengamos ahí, se lo podemos mandar. Y nuevamente muchísimas gracias, que Dios lo bendiga a todos ustedes. Se despide de ustedes la hermana Angélica Caballero. Dios los bendiga.